tal, estimados doctorantes? Sean bienvenidos a la tercera cápsula en la cual vamos a abordar el tema de lo que son las medidas de dispersión. En la cápsula anterior ya vimos lo que fueron las medidas de tendencia central y hasta el momento creo que no ha habido ninguna duda en relación a lo que son las medidas de tendencia central. Espero que con esta cápsula también quede clara si hubiera alguna duda de lo que son las medidas de dispersión y pues esperemos que no haya dudas en realidad. Bueno, vamos a hablar de lo que son las medidas de dispersión y entre ellas se encuentra lo que es el rango, lo que es la varianza, lo que es la desviación estándar y el coeficiente de variación. Las medidas de dispersión, como ustedes ven, son números que indican si una variable se mueve, qué tanto se va a mover en relación a otra. Y la razón de este tipo de medidas es conocer de manera resumida las características de la variable que se está estudiando. Es importante que sean acompañadas siempre de lo que son las medidas de tendencia central, ya que juntas nos van a ofrecer lo que es un resumen en general de lo que estamos viendo, y eso nos va a llevar a, en un momento dado, poder comparar y tomar una serie de decisiones. Bueno, iniciamos con lo que es el rango. El rango es una medida muy sencilla, la cual se define o se puede plasmar dentro de las fórmulas como R mayúscula, y este es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Tenemos por otro lado lo que es la varianza. La varianza es igual a la suma de los cuadrados de las desviaciones entre el número de datos, y extrapolando o simplificando la fórmula sería sigma al cuadrado igual a la sumatoria de todos los cuadrados de las desviaciones entre el número de datos. La desviación estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza, y extrapolando la fórmula nos encontramos con que es la raíz cuadrada de lo que es la suma de los cuadrados de las desviaciones sobre el número de datos. El coeficiente de variación se representa con las letras mayúsculas C mayúscula, V mayúscula, o también se puede representar con la letra R minúscula, y no es otra cosa que la desviación estándar entre lo que es la media por 100. Bueno, vamos a checar lo que son un par de ejemplos. En este caso vamos a hablar del ejemplo para el rango, y nos están presentando un problema con una tarifa mensual por el servicio de agua potable en dos zonas diferentes. En la primera zona tenemos una serie de valores que van del valor máximo de 18 al valor mínimo, que sería 11. Y para la zona 2 tenemos el valor máximo 14 y el valor mínimo de 10. ¿Cómo solucionaríamos esta situación del rango? Pues es muy sencillo, únicamente encontramos el valor máximo y le vamos a restar el valor mínimo. Entonces, resolviendo, tenemos que para la zona 1 la tarifa más alta, es decir, el dato mayor, es 18, y la tarifa más baja, es decir, el dato menor, es 11. Le restamos a 18 el 11 y nos da 7, entonces obtenemos un rango de 7 para la zona 1. Para la zona 2 nos encontramos con que el dato mayor es 14 y el dato menor sería 10, y entonces 14 menos 10 nos encontramos con que el rango es 4. Por lo tanto, las tarifas de la zona 1 se encuentran más dispersas, ya que en este caso estamos viendo que el rango es mayor para esa zona. Bueno, vamos a ver ahora lo que es unos ejemplos que tienen que ver con la varianza, la desviación estándar. Y tenemos aquí el primer problema. Nos están presentando que una empresa conoce los resultados económicos que ha tenido durante los últimos 5 años, en los que en la mayoría ha obtenido beneficios, pero un año presentó unas pérdidas considerables.
y nos da la siguiente serie de datos: 11, 5, 2, menos 9 y 7 millones de pesos. Nos pide que calculemos la varianza de esa serie de datos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es sacar la media de esa serie de datos. Entonces, como ya sabemos, lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores, o más bien sumar toda la serie de valores y dividirlo entre la cantidad de datos. En este caso tenemos 11 más 5 más 2 más menos 9 más 7, todo esto sobre 5, y nos da 3.2. Bueno, ahora para sacar la varianza, sabemos que es la sumatoria de todos los datos, o sea, de cada dato menos la media al cuadrado. Y como es una serie de datos pequeños, lo podemos ir haciendo uno por uno. Entonces, obtenemos que el primer dato es 11, que es el primer dato, menos la media, que es 3.2, y así lo vamos haciendo de manera secuencial, ¿verdad? Con cada uno de los valores, y vamos reduciendo, obtenemos la siguiente serie de datos, y finalmente reducimos hasta llegar a la operación, que la variación en X, o lo que es la varianza, nos da 228.8 sobre 5, y esto es igual a 45.76 millones de pesos. Bueno, ahora vamos a obtener lo que es la desviación estándar. Una vez que ya obtuvimos o que ya hicimos todo el proceso anterior, lo único que nos resta es a esa cantidad, a los 45.76 millones de pesos, lo que vamos a hacer es sacarles la raíz cuadrada. Y entonces la desviación estándar nos va a dar lo que son 6.76 millones. Continuando con el mismo ejemplo, para lo que es el coeficiente de variación, vamos a obtener que en esta ocasión pues ya tenemos nuestros datos previamente, que es la desviación estándar, que son los 6.76 millones, ya tenemos nuestra media, y lo único que tenemos que hacer en nuestra fórmula es sustituir. Entonces vamos a tener 6.76 millones entre 3.2, nos va a dar 2.11. Y eso lo vamos a multiplicar por 100, nos da 211%. Esto obviamente no nos dice nada en esta situación, porque pues obviamente aquí sería importante que a la hora de presentar nuestras mediciones, a la hora de hacer nuestros análisis comparativos, pues lo tenemos que hacer con cuestiones o unidades de la misma índole, ¿verdad? Es decir, tenemos que hacer una comparación, en este caso sería con otra empresa donde tenga también una relación de crecimiento, que debe ser una empresa similar, y que nuestra comparación pues debe ir en la misma tendencia. Es decir, estamos hablando de millones de pesos en este caso, y nuestra comparación con la otra empresa pues tiene que ser en una unidad similar. Es decir, debemos hablar en millones de pesos para entonces sí poder hacer una comparación, por ejemplo, de crecimiento. Podríamos hablar que las empresas crecieron, en este caso nos da un margen de 211%, pues podríamos estar hablando de ese 211% de crecimiento o de ganancias, como nos planteó al principio del problema, pero en relación siempre hacia otra empresa. Entonces aquí sí es importante que siempre que hablemos de estas medidas, que finalmente las vamos a estar utilizando para realizar una serie de comparaciones con otras empresas o con otras situaciones, esas medidas siempre deben ser similares. Aunque está por demás decirlo en un momento dado, sí es importante tomar en cuenta esa parte, que hablemos de lo que son la misma serie de medidas siempre. Bueno, estimados doctorantes, espero que esto haya sido entendible, que les sirva para resolver los ejercicios que están pendientes, y esperamos que no generen ningún tipo de dudas. Creo que está un poquito claro,
y creo que no hay mucho más que hablar en cuestión de lo que son las medidas de dispersión. Estimados doctorantes, pues que estén muy bien, nos estaremos viendo en nuestra próxima cápsula, la cual será la cápsula final, ya para ir checando precisamente lo que va a ser en este caso su proyecto final y algunos detalles, si hubiera necesidad de integrarlos en la próxima cápsula, con mucho gusto estaremos integrando en esa cápsula los detalles que haya necesidad de sumarle a su proyecto final. En caso contrario, pues ya únicamente sería abordar el tema final. Estimados doctorantes, nuevamente me despido, que estén muy bien y nos vemos en la siguiente